Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Zygmunt Bauman, nacido en 1925, fallecido en el 2017, fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico. Bauman desarrolló el concepto de la modernidad líquida y acuñó ese término. Según Bauman, en el pasado nos encontrábamos en un mundo predecible y controlable, un mundo sólido. Quizás poco a poco ese panorama empezó a derretirse en varias áreas, incluidas las relaciones humanas. Realidades sólidas como las que vivieron nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. Ahora el mundo resulta más precario, provisional, ansioso de novedades. Un mundo, al menos parcialmente, líquido. En ese mundo las concepciones y las conductas morales se han movido, siguen moviéndose como el agua. ¿Qué es lo moral? ¿Dónde está la frontera entre el bien y el mal? Entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. En medio de la incertidumbre, ¿a dónde han ido a parar los valores de antaño? Para conversar sobre moral y valores desde el punto de vista de la psicología, me acompaña el doctor en Ciencias Psicológicas, doctor Julio César González Morales. Doctor González, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Siempre un gustazo estar acá contigo. Yo lo sé, por eso te traigo. Yo te lo agradezco infinitamente. Y para mí también es un placer. Empecemos por esta pregunta, donde me imagino que tú definas el enfoque psicológico de estos temas, ¿no? La moral, entendida como un conjunto de normas que se consideran correctas o incorrectas, buenas o malas, justas o injustas, han sido estudiadas, por ejemplo, desde la filosofía, en particular desde la ética, fundamentalmente, y de la psicología. Ahora, a mí me interesa que me definas cuál es el aporte que trae la psicología al tema de la moral. Sí, en efecto, tienes mucha razón al decir que la filosofía, o sea, que la madre prácticamente de toda la ciencia, ha abordado el tema de la moral, pero por su complejidad, por su importancia, por su trascendencia a lo largo de los años, ha sido este tema abordado por diversas ciencias sociales, sociología, antropología, en fin, varias de ellas. Y bueno, desde el punto de vista de la pregunta que me haces, el enfoque estrictamente psicológico del asunto, uno de los aportes que yo significaría como importante de la psicología es habernos ayudado a comprender el proceso de socialización de la persona. Porque el proceso de socialización de la persona consiste justamente en la manera en que cada persona va interiorizando a lo largo de su vida los valores que están en la cultura. Aquí están los conceptos de externo e interno, ¿verdad? Y entonces estos mecanismos son mecanismos complejos mediante los cuales la persona va interiorizando esos valores que va aprendiendo, viendo, conociendo del resto de las personas que le rodean. Bueno, gracias hasta aquí, pero han mencionado varias veces el concepto de valores. Quisiera que me lo definiera. ¿Qué son los valores? Bueno, mira. Los valores son como una especie de concepto, vamos a enfocarlo así, ¿no? Son unos conceptos abstractos que están tienen mucha carga de emoción, mucha carga de afecto. Así. Cuando hablamos de valores no podemos separar lo que es, digamos, la concepción como conocimiento y el afecto que implica, porque estos valores están relacionados íntimamente con la satisfacción de las necesidades. Para que los televidentes me entiendan, mencióname, por ejemplo, un grupo de valores, los más importantes. Bueno, imagínate el honor, la dignidad, imagínate tú ese tipo de conceptos, cuán abstractos son. O sea, no denotan objetos específicos, concretos que existen en la realidad, sino denotan unas concepciones. Tienen que ver con la vida espiritual. Cargadas de abstracción y por lo tanto tienen que ver con la vida espiritual. Tienen que ver con la vida espiritual, y ahora que lo dice, porque esa es justamente su importancia. Los valores sirven para distinguir, como tú decías al inicio, entre el bien y el mal. Es
decir, qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y entonces ellos nos ponen como unas especies de frontera. Pero entonces esos valores que las personas lo van interiorizando, lo van haciendo propio, lo van haciendo suyo, están ahí, están en la cultura, vamos haciéndonos poseedores de esos valores que se convierten en principios rectores de nuestro comportamiento, orientado, por supuesto, al bien, a lo positivo, a hacer lo correcto, a hacer lo adecuado. Y esto garantiza el orden de la sociedad. El orden de la sociedad. El orden de la sociedad. Pero me pregunto, el orden de cierta sociedad concreta, pero existen valores universales, digamos, aplicables a todos los países del mundo, a todas las sociedades del mundo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente los valores son universales, la mayoría de los valores. Hay algunos valores específicos para algunas culturas que son practicados o que tienen importancia para la regulación del comportamiento de esos miembros de esas sociedades que comparten esas culturas. Pero la mayoría de los valores tienen un carácter universal. Si analizas los valores, son los mismos valores que hemos estado trabajando desde la antigüedad, Aristóteles, los clásicos de la filosofía, hemos estado desarrollando los mismos. Ahora, ¿qué pasa? Que los valores, aunque son universales, aunque tienen mucho cambio, cambian y están constantemente cambiando a tenor de las condiciones y de las circunstancias históricas que los están condicionando. Pero, por ejemplo, un valor como la honestidad, si es universal, ¿también va cambiando? Claro que sí que va cambiando, claro que va cambiando. La honestidad cambia, ese anhelo del ser humano de respetar la verdad, de buscar la verdad, de inspirarse en la verdad. Pero eso va cambiando a tenor de las circunstancias. Y algo muy importante desde el punto de vista psicológico es que el valor honestidad es general, pero cada persona tenemos nuestro propio concepto específico de honestidad. Y ahí es donde radica la diversidad que implica la interiorización y que cada valor adquiere sentido para cada persona específica. Y para cada persona específica adquiere un sentido diferente en relación con el vínculo que ha tenido ese valor con la satisfacción de sus necesidades. Porque los valores tienen esa característica. Se mueven en un continuo emocional de lo positivo a lo negativo. Por eso nos ayudan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y entonces los valores tienen una expresión afectiva relacionada con esta connotación. Tenemos un concepto de la honestidad, pero la honestidad, en dependencia de cómo nos ha servido a nosotros o ha autocolizado la satisfacción de nuestras necesidades, tiene para nosotros un mayor o un menor valor. Está en un lugar de lo que se le llama la jerarquía de valores. Eso me imagino que sea aplicable también al grupo social, por ejemplo. Es decir, cambia el concepto de honestidad, cambia para el individuo y también cambia para el grupo social. Exacto, por supuesto. Incluso donde puede estar, digamos, un punto de vista religioso, un punto de vista ideológico, doctrinario, que se entiende por la honestidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, delatar a una persona puede significar para cierto grupo social una muestra de honestidad, de civismo. Exacto. De civismo. Para otro grupo se considera que es una traición. Efectivamente, tienes toda la razón. Ahora, hablando del enfoque estrictamente psicológico y para hacerlo, digamos, diferente o para diferenciarlo de otros enfoques, como tú decías, de otras ciencias sociales acerca de la moral, corresponde a la psicología, por ejemplo, la evaluación de los actos del individuo y, por ejemplo, considerarlo, esto es un acto inmoral, esto es un acto moral, esto es un acto amoral. Le toca a la psicología hacer esa evaluación. A la psicología como ciencia le corresponde estudiar todos esos procesos. Pero fíjate que la sociedad ha establecido dos formas fundamentales, vamos a decir, básicas, para regular este tipo de comportamiento. Una, la opinión pública, la opinión de los demás. ¿Qué piensan los demás? Constantemente nos estamos haciendo esa pregunta. Constantemente nuestro comportamiento nuestros valores están como que supervisados por la opinión, por el criterio de los demás. Nuestros valores
están regulados por esa opinión. Esa es la opinión. Actuamos para eso, y no solo, no porque es por un problema de imagen personal, pero un problema también de satisfacción de nuestras necesidades de realización, etcétera, etcétera. Pero la opinión pública es una de las vías de regulación, y la otra son las leyes, es decir, lo legal, lo jurídico. Ahí no se mete la psicología. Ahí no se mete la psicología, por eso te decía al inicio, hay varias ciencias, entre ellas la ciencia jurídica. Yo te preguntaba si le toca a la psicología evaluarla, es decir, le toca a la psicología evaluar la conducta de las personas, porque yo sé que a la ética sí le toca. No, a la psicología no le corresponde evaluar los actos de las personas. Es estudiar el proceso mediante el cual las personas evalúan, o sea, las personas realizan determinadas acciones. Estudiar el proceso subjetivo e interno, estudiar la parte interna de la persona, en la cual se da una relación entre, para usar una metáfora comprensible, entre mente y corazón. Es decir, mente visto como el pensamiento, la mente fría, la calculadora, capaz de razonar, el razonamiento lógico, y el corazón, que es el poseedor y el regulador de estas emociones, de estos sentimientos que le dan la fuerza, el impulso, el comportamiento. A la psicología le toca ver cómo se estudian, cómo se dan estas cosas, cómo podemos aplicar estas relaciones que se dan entre lo cognitivo y lo afectivo, usando términos más técnicos, cómo se da esta dinámica entre lo cognitivo y lo afectivo dentro del proceso del comportamiento de la persona, donde están los valores implicados y otras formaciones psicológicas. Hasta ahí, porque la ética también estudia la moral, ¿sí? Claro. No sea que la psicología solamente, no, la ética, esta área de la ética es estudiar, pero la ética sí tiene una serie de regulaciones o de formulaciones que norman la conducta del individuo. Dice, esto en este tiempo o en esta época, esto es inmoral, esto es amoral, etc. No sé si ustedes llegan al individuo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Una persona que abusa en su casa de su mujer o de sus hijos, no llega a convertirse en delito. Digamos que es un abuso doméstico de bajo perfil. Una especie de violencia psicológica, pudiéramos llamarlo. Podría ser. Aunque de vez en cuando hay una bofetada o una nalgada, ¿no? Ya eso es más físico. Bien, pero no te llevan al patíbulo por eso. Si ella no lo quiere. No, una nalgadita está bien, dice el juez. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. La psicología se mete en calificar ese acto como incorrecto, o lo que hace la psicología es, vamos a analizar por qué este señor está abusando en su casa. ¿Qué problema tuvo en su niñez? ¿Qué le faltó en la niñez? ¿Qué trauma tuvo para que al final actuara de esa manera? Bueno, ese sería un enfoque psicológico específico, más psicoanalítico, de buscar el pasado de la persona, el conflicto con los padres, en fin. La psicología es justamente lo que estudia la motivación, tú lo has mencionado, los procesos motivacionales. Cuando las personas se conducen de una u otra manera, detrás de eso no hay un solo motivo, claro, hay una pluralidad de motivaciones. Y entonces a nosotros nos interesa más de cómo se da la dinámica entre todas esas motivaciones, la dinámica entre las necesidades que se satisfacen, las necesidades entre los conocimientos y los afectos que están puestos en juego en ese comportamiento. Y entender, comprender, porque la psicología, bueno, además es una ciencia que ayuda justamente a eso, y los descubrimientos de la psicología han tenido mucha aplicación, por ejemplo, en la educación, donde se han buscado métodos. La cuestión de la educación moral ha sido preocupación de la educación durante años, y la psicología como parte, es una ciencia que yo pienso que es parte de estas ciencias de la educación, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, pero no tenemos tiempo, si consideras que ha sido un fracaso la educación cívica y moral en el mundo, en sentido general. Sí lo ha sido. Pero eso lo dejamos para otro momento. Te propongo entrar en análisis concreto de conductas, de situaciones para beneficio de los televidentes. Muy bien. Por ejemplo, está claro que hay una diferencia entre lo moral y lo legal. Claro. Hay un acto que puede ser legal, pero no moral, o quizás hasta inmoral. Sí, tú mencionabas algunos. O por lo menos puede ser cuestionable desde el punto de vista de la moral. Bueno, claro, eso es legal, pero es cuestionable desde el punto de vista de la moral. Voy a
a poner una serie de ejemplos y tú me vas comentando en cada caso lo que te parezca. Brevemente me dice, hay tal cosa, etc. Estos ejemplos van desde lo macro hasta lo micro, claro, la relación entre dos personas. Bien, por ejemplo, no declarar los ingresos. Cuando las personas a fin de año declaran los ingresos, hay algunos que, considerando que son personas íntegras y honestas y que cumplen con las leyes y con las costumbres, no quieren declarar los impuestos. No quieren declarar los impuestos. ¿Cómo lo evalúan? ¿Ese es específico? Sí. Lo explicaría a través de la dinámica concreta en ese caso, en esa persona y en esa situación que tiene su jerarquía interna de valores. Recuérdate que digamos, las motivaciones económicas son importantes y a lo mejor, digamos, el bienestar personal y la familia es un valor. Vamos a suponer que sea un valor rector para esa persona. Si el bienestar, entonces la ganancia que él obtiene a través de la actividad económica que realiza es importante para llegar al bienestar. No se pone a reflexionar la importancia social que puede tener su aporte. No es que no lo sepa, sí lo sabe, pero no lo prioriza, no lo saca a regular su comportamiento. Sencillamente pone en su jerarquía tener más ingresos. Y el tener seguro, si claro, me descubre, bueno, pues precisamente gano más. Y entonces estoy satisfaciendo una necesidad. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la crisis, que la jerarquía de valores se mueve en función de la conveniencia, y las conveniencias personales y los impulsos de tipo económico tienen un papel muy, muy importante en estos comportamientos. Otro ejemplo, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, un matrimonio, en general, se llevan bien, pero él es tal vez un poco desconsiderado hacia la pareja, es decir, él trabaja y se preocupa por la familia, pero ella trabaja también. Sin embargo, al final, la que hace la comida, la que friega, la que se ocupa de la limpieza, es la mujer. Y el hombre, esto es un caso típico, ¿no? No es que siempre sea así, en algunos casos es el hombre el que friega. En mi caso, por ejemplo, yo soy el que friega. Pero, ¿qué pasa cuando hay una desconsideración en la casa de uno de los miembros de la pareja hacia el otro? ¿Cómo se da ahí el tema de la moral desde el punto de vista de la psicología? Sí, yo te decía, la moral tiene un aspecto cognoscitivo. Y ya te digo, el concepto que puede tener ese señor, el concepto que puede tener de la relación de la pareja, es que hay una división de roles, por ejemplo, puede tener concepto. Y entonces se supone que por un concepto incluso que viene desde el valor familia tradicional, todas las cuestiones que atraviesan. Por eso te decía, no se puede analizar con un solo valor. Hay muchas cosas que están influyendo. El machismo, por ejemplo, es un fenómeno social que está cargado de valores. De valores estuvo inoculado en la educación de ese hombre, por ejemplo. Por supuesto, estuvo inoculado en la madre le decía, no te ocupes, mijo, quédate y yo te friego. Mijo, tienes que buscarte cuando seas grande una mujer que te haga que todo, te atienda, ¿no? Que te atienda. Entonces él trabaja, el hecho de que ella trabaje lo subestima, no lo tiene en primer plano en su conciencia, claro. Y entonces él piensa que él merece otro trato, ¿no? Entonces, bueno, reacciona ante eso. Y efectivamente se comporta de esa manera, un poco desconsiderado, un poco abusador. Sin darse cuenta, quizás, a lo mejor nunca se ha planteado la idea de que... Hasta un poco inconscientemente. Sí. Por eso la importancia también de educar a las personas en valores para que las personas regulen conscientemente su jerarquía de valores. Te voy a poner otro ejemplo, pero esta vez macro, que se da. Por ejemplo, el financiamiento de las campañas políticas, al menos aquí en Estados Unidos. Es decir, una empresa farmacéutica contribuye a una campaña política con el objetivo de que en el futuro, si sales presidente o sales gobernador o sales lo que sea, tengas en cuenta eso a la hora de favorecerme a mí. Exacto. Tienes un caso muy parecido, en el sentido de que ese beneficio, ese favorecimiento, va a ser en definitiva un favorecimiento de tipo económico, va a ser algún privilegio que implique la obtención de mayor ganancia o de mejor posición o de mejor vinculación con poder, que es otra de las cuestiones que nos maltrata mucho en nuestra conciencia y en nuestros valores positivos. El deseo de poder o el deseo de ganancia, de dinero, ¿verdad? Son dos tendencias que están muy presentes en la contemporaneidad
y que nos hacen que el resto las bajemos. Entonces los principios morales que pueden tener que ver con eso se quedan a un lado. Yo no diría que desaparecen, están ahí. Sin embargo, están ahí en un punto más bajo de la escala. Claro, no sé si me logro explicar. Claro, claro. Hay otro ejemplo que se da mucho en las instituciones, digamos un ejemplo que se da en la vida laboral, y es que a lo mejor hay una persona que considera que tiene derecho por sus méritos, por su antigüedad, por lo que sea, a determinada posición, y de pronto ve que han designado a otra persona, él creía que le tocaba ese puesto, y han designado a otra persona, han favorecido a otras personas por amiguismo, por relaciones, por presiones, por lo que fuera, en fin, nombran a otra persona. ¿Cómo lo evalúas? Imagínate una persona que tenga una aspiración de mejorar. No solo, fíjate, porque las necesidades son así y determinan también, influyen en la jerarquía de valores de esa manera. Esa persona es justo que pueda tener aspiraciones de subir, por supuesto, porque ahí implica un reconocimiento social a su esfuerzo, a sus capacidades, a su dedicación. Implica eso, además de que implica, por supuesto, una remuneración económica. Entonces aquí se están complementando, digamos, varios tipos de necesidades materiales o necesidades superiores se están complementando. Imagínate que de repente tú piensas, tienes tu proyecto, tienes todo, y piensas, de repente te das cuenta de que otra persona que para ti, como bien tú decías, no tiene menos mérito que tú, ocupa ese lugar. Es una frustración muy grande, y pues generalmente las situaciones de frustración movilizan toda una serie de aspectos negativos y de manera inconsciente. ¿Quién ha pecado aquí de alguna manera en ese último ejemplo? Las personas que decidieron nombrar al nuevo jefe, ¿no?, sin tomar en cuenta lo demás, ¿no? Yo no, desde el punto de vista del pecado, tanto derecho tiene él para considerarse merecedor como la otra persona. A lo mejor el hecho de que él es más merecedor que el otro es un problema subjetivo. No es real. No, pero yo te estaba hablando del caso en que es evidente que han traído a un jefe por consideraciones de amiguismo y influencia. Bueno, imagínate, eso es una frustración, es una frustración que además se acompaña de un cierto sentimiento de impotencia, ¿no? Ese es el caso de la víctima o del afectado. Y los que tomaron la decisión. Los que tomaron la decisión la tomaron calculando pro, contra, quizás pueden haber compromisos políticos, claro, pueden haber compromisos económicos, pueden haber una serie de cosas que ellos lo consideran justificados, pero además disponen del poder para tomarlo. Entonces claro, no creo que ni siquiera se den como por aludidos. Claro, como que tienen derecho a hacerlo. Tienen derecho a hacerlo y no toman conciencia del daño que pueden estar haciendo, daño subjetivo que pueden estar haciendo a otras personas. Porque es eso, los valores tienen esa orientación hacia el otro. Cuando los valores andan un poco enfermos, cuando estamos pensando más en nosotros mismos, solamente en nosotros mismos, y no ni siquiera miramos para el otro que tenemos al lado, o sea, a la otra persona que nos acompaña, a la otra persona que comparte la vida con nosotros. Entonces este es otro asunto. A veces ni siquiera se dan cuenta de que han dañado a alguien. Claro, sí, eso ocurre a diario. Hay un sinnúmero de ejemplos que pudiéramos citar acá. Por cuestión de tiempo voy a ir a una pregunta que me interesa particularmente. Desde hace algún tiempo en la prensa, y también se da también en las investigaciones sociológicas, se habla de que hay crisis de valores. Si se habla así, en tu opinión, ¿existe en la actualidad, para no irnos para Guatemala o para Suiza, existe en la actualidad crisis de valores acá en Estados Unidos? Yo creo que la crisis de valores, como tú lo decías, lo líquido de verdad de la sociedad y de la moral y de digamos, de la cosmovisión en general es mundial, no es un problema de Estados Unidos. Unos países tienen su crisis de valores de una manera más acentuada que otra, pero yo te diría que la crisis de los valores es universal. Y la crisis de valores se da por varias razones. Hay quienes hablan de pérdida de los valores.
Dice, que se han perdido los valores tradicionales. Yo no creo que se pierdan, no creo que se pierdan. El asunto está en que se degrada su valor. Justamente se llaman valor por eso, porque tienen para nosotros más o menos valor, están en una escala, están en una jerarquía. Entonces, valores importantes como estos que te mencionaba al inicio, que tienen que ver más con las relaciones entre las personas, con las relaciones sociales, con el hacer más humano al ser humano, han bajado en la escala. Han bajado en la escala. Pero, por ejemplo, si tú crees que hay crisis de valores, tanto aquí como allá, vamos a fijarnos aquí. Ajá. ¿Cómo tú ves esa crisis de valores aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo se manifiesta esa crisis de valores? Mira, yo creo que las sociedades como la de Estados Unidos, que están basadas en la economía basada en el mercado, se han demostrado, ¿no?, históricamente sus posibilidades, sus potencialidades para lograr el crecimiento y el desarrollo económico de los países en su conjunto. Sin embargo, al estar basada en el mercado, en las leyes, pudiéramos llamarle ciegas del mercado, que a veces no son tan ciegas, del mercado de oferta y demanda, fomentan en exceso, digamos, algunos valores, como por ejemplo el consumismo. El consumismo es un valor que se fundamenta en esa necesidad compulsiva de consumir y de consumir y de tener. A veces ya muy por encima de tus necesidades quieres tener y más. Y siempre hay algo nuevo porque las necesidades del hombre son así, van cambiando, se van enriqueciendo. Y entonces, por ejemplo, yo te diría que es uno de los factores fundamentales de la crisis, que el consumismo desplaza a los otros valores. El consumismo no importaría si no creciera a merced del decrecimiento de los otros valores. La persona consumista va perdiendo, va centrándose. El sentido de su vida se va orientando hacia eso. No sé si logro explicar. Lo que pasa es que creo que quizás no te he dado tiempo a hablar de otras manifestaciones mucho más específicas de esa crisis. Por ejemplo, el auge de la violencia, el auge del delito, la epidemia de opioides, el decrecimiento de la asistencia, por ejemplo, a credos religiosos, una manifestación de una pérdida creciente de la espiritualidad, la pérdida del interés por la lectura, los problemas en la educación. Lo que está pasando con la tecnología, para enriquecer la lista esta que tú nos estás poniendo, ¿verdad?, de cuestiones. O lo que tú mencionabas el otro día, la soledad terrible que tiene la gente. La soledad terrible, justamente, porque también digamos que el valor familia, la familia es un valor que ha ido cambiando y entonces la contemporaneidad impone toda una serie de exigencias. Pero sí, lo que está pasando con la tecnología es para observarlo, para seguirlo. ¿Por qué? Porque tendremos que seguirlo en otro programa, porque pues está bien. Me están sacando 4 banderas de diferentes colores para decirme que no podemos seguir. Pues está bien, es una lástima, es una pena porque el tema da para... Claro, te agradezco mucho tu presencia acá y tus explicaciones. Para ti. Y espero que continuemos esta plática. Esto da para mucho más. A los televidentes también agradecidos por su disfrute, que estoy seguro que sintieron. Y nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.